Bueno, hola, este video es para explicar la última diapositiva que por cuestiones de tiempo no pudimos desarrollar en la monitoría. Es sobre cómo redactar el trabajo. Ya ustedes saben la estructura básica argumental, saben la importancia pues, de la epistemología, saben cómo la van a aplicar y pues si entienden mejor la materia les va a ir mucho mejor. Entonces, ¿qué queda pendiente? Quedan pendientes las reglas básicas digamos, de la redacción del trabajo, la rúbrica y cómo al seguir esa rúbrica podemos hacer una introducción, un desarrollo y una conclusión, digamos, buena para el trabajo, ¿no? Entonces, en primer lugar, respecto a las reglas básicas, pues no les voy a decir como algo nuevo, esto probablemente ya lo hayan visto en el colegio o las personas que han asistido al centro de escritura probablemente ya se los explique mejor, pero son algunos consejos. En primer lugar, el asunto de la puntuación es muy importante que sepan usar los puntos, las comas. Si no saben usar el punto y coma, no lo usen. Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque les va a ayudar a organizar su párrafo y separar sus ideas. Recuerden, siguiendo el modelo AREL, que la afirmación es la idea principal, la cual tienen que demostrar a partir del razonamiento. Entonces, lo que se recomienda es que en la primera línea, es decir, la primera oración del párrafo, sea su idea principal. Esta idea principal nunca debe pasar de 3 líneas. O sea, una afirmación no debería pasar de 3 líneas porque ya podría convertirse en explicación. ¿Cuál es la idea? La idea es que presenten esta idea principal al inicio del texto para que el lector sepa de qué va ese párrafo, sepa de qué trata ese argumento. Recuerden que les recomiendo usar todo el párrafo para un argumento, pueden usar hasta 2 párrafos para un argumento, porque sería un argumento muy bien desarrollado. Nunca usen 2 argumentos en un párrafo porque quedarían muy cortos los dos. ¿Ok? Entonces, la idea es que siempre el párrafo tenga un punto seguido, al menos en las 3 primeras líneas, pero no un punto seguido, pues como por poner el punto y seguido, sino que ustedes entiendan que, que si hay una, digamos, demarcación clara de lo que es la idea principal, ¿no? Luego, las comas también son importantes. El orden de ideas es fundamental. Tienen que tener claro, pues evidentemente que la afirmación es la idea es parte de la idea principal del párrafo y debe ir acompañada de razonamientos o ideas secundarias, ¿sí? Estas ideas secundarias que como lo vimos en la monitoría puede ser la caracterización que nos permite justificar o entender esa afirmación que vendría siendo el razonamiento y finalmente tener como la conexión de lo que estamos haciendo o la relevancia, mejor dicho, del argumento con el texto que estamos trabajando. ¿Ok? Si tienen alguna duda, igual me preguntan. No quiero hacer este video tan largo. Luego viene la rúbrica, que es el segundo elemento que está en la diapositiva. Para la rúbrica, pues yo tengo aquí la rúbrica, voy a ir leyendo y les voy a ir explicando, igual ustedes también las deben tener a mano. Sean fieles a la rúbrica, eso los va a ayudar mucho, en serio. O sea, incluso si su argumento no es el argumento más brillante, si siguen la rúbrica y tratan de entender digamos, el objetivo de la rúbrica, les va a ir muy bien. Entonces en la rúbrica hay un primer elemento que es digamos, como una primera fase que dice estructura y aspectos formales. En este primer cuadro se encuentra la introducción, el cuerpo, la conclusión y los aspectos formales. ¿Ok? Entonces, evidentemente ustedes quieren apuntar a la nota 5, entonces traten de cumplir con los parámetros que se establecen en el 5. Por ejemplo, en la introducción dice, especifica tema o problema, justificación, pregunta problema, hipótesis y detallado procedimiento argumentativo a seguir. Sean fieles a esto, o sea, en serio, sean como muy directos en cuanto a demostrar que están cumpliendo con estos elementos. Especifiquen el tema o el problema que tienen. Eso evidentemente lo hacen en la introducción y también lo pueden iniciar de forma muy clara como el problema es tal, ¿sí? Y lo dejan muy claro como idea principal. Luego la justificación de este. Usen palabras que se asimilen a la justificación. Por ejemplo, a partir de este problema es necesario o a partir de este problema se justifica esta investigación en la medida que y este tipo de, digamos, de frases que los pueden ayudar. O en la medida en la que se presenta este problema,
la importancia de este trabajo se encuentra en, ¿ok? Luego la pregunta problema. Entonces, evidentemente, eh, lo que tienen que hacer es como plantear una pregunta que ustedes pretenden responder en el trabajo. No se pongan cargas muy altas, no digan como yo voy a resolver el problema de las teorías de la percepción. Primero porque pues evidentemente no tenemos la capacidad, creo que hay que tenerlo claro, pues ni siquiera los expertos han logrado llegar a digamos, a una decisión, es un debate que sigue abierto. Entonces sean conscientes de su posición como estudiantes y digan, bueno, luego de revisar, digamos, las diferentes posturas en tales lecturas, mi pregunta problema es cuál, digamos, bajo tales criterios, considero que se acerca más a una explicación efectiva, digamos, del problema, digamos, de lo que es la percepción como tal. Y formulan su hipótesis. Su hipótesis sería esa, sería entonces, mi hipótesis sería que la teoría tal, específicamente tal, se aproxima de mejor manera a comprender el mundo, digamos, de alguna forma. Y detallado procedimiento argumentativo a seguir. ¿Qué van a hacer ahí? Pues ustedes ahí lo que van a hacer es explicar. En este trabajo se desarrollará primero, en este caso el trabajo, pues tienen que desarrollar primero el recuento de, digamos, de los pasos que van a seguir. ¿Cómo así? Pues en primer lugar se va a definir por qué existe este debate de las teorías de la percepción. Eso sería una buena introducción, porque hay un debate sobre la teoría de la percepción, porque ese debate sobre si las cosas existen o no, qué relevancia tiene eso para la epistemología, ya que ustedes ya saben para qué sirve la epistemología y cómo se podría aplicar a las diferentes ciencias sociales o ciencias naturales en general. Luego de hacer esta definición, vamos a proceder a describir las principales corrientes. Luego explicaré, qué sé yo, las debilidades de tales corrientes, dejando claro que la corriente tal es la que yo considero que se acerca más, sin embargo reconociendo sus debilidades y entendiendo que a pesar de sus debilidades considero que es la más adecuada. ¿Ok? Luego viene el cuerpo. Entonces, en el cuerpo también sigan con eso. Dice, desarrolla el encadenamiento argumentativo propuesto e indica las relaciones entre argumentos y conclusiones propuestas. Fíjense, encadenamiento, eso tiene muchísima relación con el link que les expliqué en el formato argumental. Traten de conectar las conclusiones del argumento con la idea principal que estaba al principio del párrafo, con el objetivo del, del trabajo. Recuerden, todo tiene relación. En el trabajo ustedes buscan demostrar algo, eso lo demuestran con argumentos y esos argumentos al finalizarlos tienen que buscar frases que les permitan explicar por qué esos argumentos sí son relevantes para, digamos, para desarrollar la hipótesis que ustedes están planteando. La macroestructura corresponde con lo indicado en la introducción. Si ustedes ponen unos pasos a seguir en la introducción, cumplan ese paso a seguir. No es que digan, bueno, primero voy a definir por qué hay un debate de la teoría de la percepción y empiecen definiendo el realismo. Bien, porque eso les podría bajar puntos. Conclusión, recoge el resumen del trabajo. La conclusión no es, bueno, y en conclusión, esta teoría es la mejor. No. En conclusión, luego de evaluar en conclusión, entonces repiten la importancia de las teorías de la percepción, repiten por qué existe el debate, explican pues que hicieron un recorrido y las principales debilidades de las otras corrientes y finalmente si dicen, digamos, realizan una conexión entre la hipótesis que plantearon y los argumentos que los llevaron a tener una conclusión, ¿sí? Que sería la conclusión que debería ir relacionada con su hipótesis, es decir, su conclusión debería ir direccionada a explicar que la hipótesis inicial pues era cierta. Aspectos formales, texto justificado, pocos o ningún error de ortografía, pero ahí sí no los puedo ayudar mucho, o sea, eso ya depende de ustedes. Y luego viene el segundo bloque, que es el de argumentación. Entonces, en el bloque de la nota 5 dice, hay conexión de frases en los párrafos de manera fluida a través de un estilo poco segmentado que no abusa de la subordinación. Recuerden que los párrafos, si bien pueden representar diferentes argumentos, todos los argumentos deben estructurarse en función del trabajo. Y en esa medida, imagínense que su trabajo es, no sé, un rompecabezas. Y que cada argumento es una pieza de rompecabezas. Usted ya hizo muy bien su pieza, hizo muy bien su argumento, pero necesita calzar con el otro argumento para ir construyendo su trabajo.
hagan lo posible por conectar un argumento con el otro, aunque toquen diferentes puntos. La idea es que, en primer lugar, lo mínimo que tienen que asegurarse es que el argumento del segundo no contradiga el primero. Eso es esencial. Y ya luego de eso buscar la forma de explicar cómo se complementa un argumento con el otro o cómo el segundo argumento está cubriendo los vacíos que no explica el primer argumento y ese tipo de cosas. Y eso también lo pueden decir en el trabajo. Miren, este segundo argumento, digamos, el primer argumento lo desarrollamos y me resolvió, qué sé yo, el problema de la existencia del objeto. Pero me queda faltando el problema de la construcción del concepto de lo que es un objeto. Entonces, en este segundo argumento, ustedes van a explicar por qué su teoría también ayuda a entender el problema de la, de la definición de lo que es un objeto. Y van a decir, y este argumento complementa el vacío o sí, el vacío que no se explicó en el argumento anterior. Eso pueden decirlo. O sea, tienen que explicar de forma muy clara y sin dejar vacíos porque su trabajo es un muy buen trabajo y explica muy bien los asuntos de la teoría de la percepción. Um, ok, el uso de los marcadores textuales señala el enlace entre ideas al interior del párrafo y hay frases de apertura y cierre de cada párrafo. Esto es clave y está relacionado con el link al final del párrafo y con la idea principal al inicio del párrafo. Cuando ustedes terminen el párrafo, y por eso es la importancia del link, ustedes deben demostrar que el párrafo, cuando termina, tiene relación con lo que se habló al inicio del párrafo. No hagan lo que ya les dije del efecto Wikipedia, que empiezan hablando de una cosa y terminan como hablando de otra. Si relacionen la conclusión del párrafo con el inicio del párrafo y con el trabajo. ¿Ok? Finalmente, explica el encadenamiento de premisas que llevan a la conclusión deseada. No cae o recurre en falacias. Una de las principales falacias en las que se recurre es la de, digamos, generalización apresurada, que por no buscar suficientes ejemplos cree que se aplica siempre. Y los saltos lógicos son muy graves y son muy recurrentes. ¿Qué es un salto lógico? Cuando ustedes pasan de la afirmación a la evidencia y al link y no razonan. ¿Ok? O cuando razonan y no afirman nada, entonces están razonando pero la idea no se entiende. Eviten eso. Procuren cumplir con el, digamos, con el esquema argumentativo que les planteé. Ese esquema evidentemente lo iremos profundizando, pero por ahora procuren cumplir con eso. Bien, establece de manera pertinente intertextualidades en el desarrollo del argumentativo del texto y toma una posición crítica respecto de sus fuentes. Ustedes, aunque es muy importante que citen a las fuentes, no solamente van a copiar y pegar lo que ellos dicen y describirlo. Ustedes al mismo tiempo deben evaluar los principales puntos de esas teorías y decir, miren, y ustedes mismos lo reconocen, miren, este autor dice esto y podría servir para explicar si existe un objeto o no, pero tiene este vacío, por lo cual tiene esta problemática. O sea, plantéenlo. La teoría no es perfecta. Ustedes no tienen que demostrar que su teoría es perfecta. Ustedes simplemente deben demostrar que a pesar de los fallos, es una teoría que les permite contar con cierta seguridad al momento de considerar que algo existe o que no existe en el caso de las teorías de la percepción. De esta forma es que van a desarrollar, pues les estaba explicando la rúbrica, pero como pueden ver, les expliqué desde la introducción hasta las conclusiones. Ya, entonces, si tienen cualquier duda, me pueden contar. Probablemente en el transcurso del día no responda, probablemente responda a eso de las 5 o 6 de la tarde. Me cuentan, no me escriban mañana a las 11 de la noche, una hora antes de entregar el trabajo, obviamente. Pero me pueden ir contando. Tampoco, pues, no, digamos, no les puedo corregir directamente el trabajo, pero me pueden ir mostrando y los puedo ir guiando. Cualquier duda que tengan, ya saben, me cuentan.